Y China era la potencia mundial de aquel entonces. Entonces, la moneda mexicana empezó a circular en China. Y entonces, lo que es el galeón de Manila, que salía de Acapulco hacia las Filipinas, iba cargado de plata y regresaba cargado de sedas y de objetos ¿En el trueque? Eso era allá, ya se hacía, tal cual. Llegaba aquí, algo se quedaba aquí en México y la mayoría se iba para España. Entonces era un comercio muy fuerte que se tuvo aquí en México. Y la moneda mexicana pues circuló en todo el mundo. Era el dólar de aquel entonces. ¿Sí? Entonces, éramos poderosos en aquel momento. En aquel momento éramos muy poderosos, ¿sí? Éramos el principal productor de plata en el mundo y comercializábamos directamente con Filipinas, que a su vez comercializaba con China. Con los grandes en aquel tiempo. Ajá. Y entonces teníamos rutas comerciales bastante importantes. Wow. Ahora, doctor, ¿y qué tan cierto era que también ya había falsificación de cacao y otros medios de pago? Ah, sí, hay reportes de los primeros españoles que mencionan que así los indios tenían ciertos, o sea, ellos ya tenían los valores de ciertas mercancías por el número de granos de cacao. Entonces hay reportes que ciertos indígenas hacían un agujero al cacao, le sacaban la perla, o sea, la carnosidad, y le metían barro. ¿Y qué más? La raza bien mendiga, güey. Y con eso comercializaban, ¿sí? Entonces te tenías que poner muy abusado para buscarle a ver agujerito y demás. Siempre hemos sido bien mendigos. Pero por ejemplo, ¿cómo buscaba la manera la gente para poder que no los fregaran en ese momento? ¿Tenía que abrirle? ¿O se despedazaba todo el cacao? No, te digo, si había duda, le tenías que ver muy bien, y si había duda decías, no, déjame ver, de plano lo abría. Y lo abría. Hijo de su mecha. Ajá, hemos sido bien vivos siempre, pero me imagino que haber sido muy complicado porque no existía la tecnología que tenemos hoy en día, ¿estás de acuerdo? Yo creo que es si ahorita como quieran nos meten gol. No, y además de que se comercializaba mucha cantidad, en aquel entonces se usaban tinas para medir el cacao, los granos y demás, no se pesaba. Entonces oye, pues esto son 3 tinas de cacao. Entonces, chécale 3 tinas de cacao. O sea, era que no viene la de abajo. Oye, a la palabra, no. La famosa confianza, ¿no? Sí. Ajá, no, está complicado. Ahora, Doc, queremos pasar a la moneda ahora sí mexicana que conquistó el mundo. Ahorita hablábamos de China y todo ese asunto. ¿Qué importancia tuvo la creación de la moneda en la Casa de Moneda de México? Bueno, definitivamente fue muy importante. La Casa de Moneda, la moneda aquí en México, pues se empezó a acuñar, como ya mencionamos, en 1535. Parte de esa plata se iba a España. El rey cobraba el quinto real, o sea, el 20%, una quinta parte de la producción de metales de aquí, de la Nueva España. Entonces, el 20% se iba a España, pero el resto se quedaba aquí para comercio y para pues para hacer los edificios esos. Cuando vamos a Guanajuato, Zacatecas, pues todo eso se hizo con esa plata, preciosos, plata que salió de aquí. Sin embargo, normalmente esas monedas eran muy valiosas, o sea, tenían mucha plata, mucho peso, y no se hacía moneda fraccionaria aquí. Entonces sí se batallaba mucho con el comercio en aquel entonces para dar los cambios. ¿Era un solo valor? Sí, mira, acá lo que se empezaba a acuñar, o lo que se acuñaba aquí en México, es la moneda de 8 reales, que es el peso. Se le empezó a llamar el peso. La de 4 reales, que es el tostón. La de 50 centavos. 2 reales, 1 real y medio real. Pero con medio real comprabas muchas cosas, o sea, tenía muy, muy alto valor. Entonces, se empezó en un principio a acuñar moneda de cobre, de fraccionarias, pero la leyenda dice que los indios no la quisieron, que la tiraron al lago de Texcoco,
¿sí? Porque ellos querían plata y demás, y se dejó de acuñar. Entonces se acuñaba moneda realmente muy grande y era un problema aquí manejar tanto valor. Entonces se empezaron a crear monedas en los mercados. O sea, era muy común en las plazas, se ponía el mercado y acuñaban su moneda, tal cual. Monedas local. de cobre, local. A eso le llamamos tlacos y pilones. Los tlacos y pilones. Las tiendas, el panadero, pues no tenía cambio y te daba una moneda de cobre con el nombre de su local o con el nombre de él, su apellido, y pues nada más la podías cambiar ahí. Vale ahí. Nada más ahí. Entonces se empezó a manejar mucho eso. Plazas, tiendas, comercios manejaban los tlacos y pilones, pero nada más los podías cambiar ahí. Y había muchos vivos que de repente iban a una plaza, circulaban su moneda y demás, y de repente ya no, desaparecían. ¿Sí? Entonces, era un problema en los tlacos y pilones. Por 300 años tuvimos ese problema. Ya. Y realmente fue muy grande. Desmiéntame, Doc, también, no sé si en algunas partes, Tabasco, Aguascalientes, Durango, siguen utilizando ese tipo de monedas de ellos, ¿no? Muy así? local. Muy local, bueno, ¿no? actualmente existe lo que le llaman la moneda comunitaria. Esa. Esa moneda comunitaria, hay ciertos mercados que crean, sobre todo son billetes, ¿sí? En Veracruz es el más famoso, pero en Aguascalientes también hay, y crean su propia moneda de la comunidad. Entonces esa moneda nada más circula en ese mercado, en ese mercado de ahí. Y pues es muy coleccionable. Los numismáticos nos gustan esas rarezas y todo eso, y pues salen, o sea, aunque es de la comunidad, sale pues como colección, claro. tal cual. Y platícanos, ahorita me quedó cuando dices los reales, el real de 8 o el real de 8. ¿Qué tan importante fue o por qué tanta fama o por qué fue tan importante ese real de 8? Porque el real de 8 era la moneda más grande de plata que se acuñaba en aquel entonces, y era lo que normalmente se llevaba a China para lo que es intercambiar, y de China pasó a Europa y fue la moneda mundial. Entonces por eso el real de 8 fue el primer dólar, o bueno, fue la primera moneda mundial que existió, fue la moneda del real de 8 de la Nueva España. ¿Sí? Okay, entonces así se convirtió en moneda global. Sí, así es. Manera. O sea, se iba a China, China también comercializaba con los europeos y demás, se iba a Europa y demás. Tanto es así que pues, los europeos, Estados Unidos y demás empezaron a acuñar ellos su propia moneda parecida, del mismo peso y tamaño que la moneda de 8 reales, del real de 8, para poderle competir a México. Fíjate, pero los chinos querían la mexicana. A fuerzas. Es increíble porque tú puedes decir, bueno, ok, hay un real de 2, o por ejemplo, ponerle un nombre, que ahorita dices tú que había de 50 centavos y la madre, pero ese era el que valía más en el sentido para comercializar hasta allá. Sí. Se llevaba la grande. Y yo quiero que llevaba la grande, exactamente. Y es bien interesante. Ajá. Y entonces existen muchos de esos reales, los cuales tienen chops. ¿Qué son esos chops? Son marcas que los chinos le daban. Te llegaba una moneda y el de la aldea decía, sí, esta es real, y le daba un chop. Le daban el toque. Le daban el toque. Y luego iba a otra aldea y el otro lo veía, sí, sí es real, y le dan otro toque. Entonces hay monedas que están llenas de... El fierro del rancho, güey. Sí, ándale, fierro como si fuera rancho. Un ganado que le pones tu fierro y lo vendes y le pongo mi fierro. Así es. Wow. Entonces hay monedas que están llenas de símbolos chinos, o sea, de letras chinas. ¿Y vale más esa? Depende de... Sí, muchas veces valen mucho más. Algunas veces no tanto, sobre todo en monedas comunes, porque... como se llenan tanto de chops, no aprecias la moneda. Ya. Pero hay unos chops muy bonitos, bien colocados y demás, que aumentan mucho el precio. precio. Sí, me imagino que entre gente que pase por varias aldeas de aquellos años, para mí fuera wow. Sí. Ahora, Doc, ¿cuál fue el momento de mayor importancia a nivel internacional de la moneda nacional? O sea, sobre todo de México. Ese moneda, o sea, estamos hablando de los años 1700, o sea, 1600, 1700, cuando la moneda mexicana circulaba en todo lo que es el mundo, tal cual. Fíjense, hasta en el año 1949, China pidió que se reacuñara el peso porfiriano, para ciertas cuestiones de comercio que ellos necesitaban. Entonces, fíjense, en 1949 todavía pidió que se reacuñaran esas monedas
para ahí unos problemas que tenían de deudas. Y nomás entre ellos saben, dijo el otro. Entonces, es cierto que la moneda que en aquel tiempo se hizo mexicana valía más que otras. Claro, sí, era la moneda mundial, era el estándar, tal cual. ¿Sí? La mexicana. La mexicana, así es. Ajá, la moneda mexicana. Tanto es así que los americanos se copiaron de esa moneda y hicieron su dólar. Y ahí se viene todo el asunto. Y ahí viene el dólar. Entonces, el peso, esa moneda de 8 reales, que se le llamaba peso, ¿sí? De ahí salió el dólar. Entonces, era $1 por peso. Era 1-1. Sí partimos, la moneda mexicana partió para que todos entendieran qué tenían que hacer, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así es, exactamente.